días, estimados participantes. Bienvenidos a un eco-webinar más del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. El día de hoy trataremos el tema de empresas de servicios. ¿Qué me implica y por qué? En esta ocasión nos acompañará el ingeniero Sergio Jiménez. Él viene en representación de Ecociencia. Ellos siempre nos apoyan en este tipo de actividades académicas, así que aquí le agradecemos públicamente por su participación y por el tiempo que nos brinda, ¿verdad? Para compartir sus conocimientos con nuestros participantes. Como siempre, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden ir realizando por medio del chat y con mucho gusto después se estarán resolviendo. Entonces, adelante, ingeniero, el tiempo es todo suyo y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por estar aquí en este webinar con aspectos muy puntuales sobre la legislación que nos aplica por ser empresas de servicio. Aquí estamos sujetos con las normativas actuales de Guatemala, tanto en el Ministerio de Ambiente como en algunos otros ministerios que veremos. Y pues para poder resolver dudas y de todo aquello que conlleva el tener una licencia ambiental o por qué debemos de tener una licencia ambiental, pues para que conozcamos y aclaremos varias dudas que a veces pues, siempre nos quedan en el aire cuando tenemos este tipo de obligaciones con el ministerio, ¿verdad? Entonces, si gustan pueden ir anotando cualquier duda que tengamos o si quieren ver algún caso puntual que les esté sucediendo actualmente, pues con mucho gusto lo aclaramos y vemos cómo le damos una respuesta. Entonces me presento, yo soy Sergio Jiménez, actualmente laboro para la empresa Ecociencia. Nosotros somos una empresa de consultoría ambiental y salud ocupacional. Entonces brindamos todo el tema de asesorías y consultorías ante el ministerio y también con mediciones ambientales dentro de sus empresas. Entonces soy consultora ambiental avalado por el Ministerio de Ambiente y estamos a la orden ahí para cuando ustedes necesiten. Entonces comenzando. Primero que nada, pues tenemos que partir de un fundamento legal sobre el cual pues todo el tema ambiental está regulado en Guatemala y por eso es que pues nosotros tenemos y estamos aquí reunidos, ¿verdad? Para ver qué es lo que a nosotros nos aplica. Esta es la pirámide de Kelsen, así se llama, y nos pone en orden de jerarquía las leyes dentro de Guatemala, comenzando pues desde nuestra Constitución Política de la República. Luego pues vienen todos los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales pues, Guatemala como país está unido. Abajo de ello pues vienen las leyes ordinarias, que son todas las que el Congreso de la República pues emite, y ahí ya se empieza a hablar en Guatemala de la legislación ambiental. Desde el año 86 pues tenemos una ley de protección y mejoramiento del medio ambiente en su decreto 6886, que a grandes rasgos en su artículo 8 pues dice que toda empresa para operar pues debe de contar con un estudio de evaluación de impacto ambiental avalado por técnicos en la materia y con la autorización del Ministerio o la Comisión de Ambiente en su momento, que era la COMAN o GUAMA, y ahora pues es el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos a hablar de los estudios de impacto ambiental y eso pues ya nos va a llevar a una licencia ambiental. Luego pues tenemos todas las leyes reglamentarias, que son los acuerdos del Ejecutivo, acuerdos gubernativos que nosotros les llamamos. Y pues ahí ya tenemos el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que es el REXA y sus últimas reformas que ha tenido. También podemos tener los reglamentos de aguas residuales o el reglamento de desechos sólidos comunes, ¿verdad? Luego pues tenemos las leyes individualizadas, que son acuerdos ministeriales. Aquí ya vienen netamente de cada ministerio, como lo puede ser el listado taxativo, pues donde vamos a encontrar nosotros la categoría que nos corresponde como empresa y para poder hacer nuestro instrumento ambiental, ¿verdad? Y por último, pues tenemos nuestras resoluciones o las circulares ministeriales o institucionales, y esto ya es como en la pirámide lo más bajito, y lo podemos encontrar como una resolución ambiental o una licencia ambiental, que esta las emite el Ministerio de Ambiente. Entonces, explicando cada uno de ellos y enfocándonos en lo que a nosotros nos va a interesar, pues está el REXA,
Este es un reglamento que va a contener todos los lineamientos, estructura y procedimientos necesarios para apoyar el desarrollo sostenible en el país en el tema ambiental. Establece reglas claras para el uso de instrumentos y guía que facilita la evaluación, control y seguimiento ambiental de los proyectos, obras, industrias o actividades que se desarrollan pues en Guatemala. Aquí vamos a encontrar nosotros pues la línea base de cómo se debe de manejar la legislación ambiental en Guatemala. Se establecen cuáles son los instrumentos ambientales, cuáles son los requisitos para presentar los instrumentos ambientales. Habla de temas como qué es una licencia ambiental, quién es un consultor, quién es un proponente, que son todos aquellos temas puntuales que nosotros debemos de conocer, puesto que estamos ligados al cumplimiento de ello. Y lo que busca pues es de que nosotros a la hora de tener cualquier actividad, proyecto, obra o industria, pues estemos viendo el tema ambiental, lo tengamos conocido en nuestra área y pues le demos la importancia que se debe para controlar y mitigar cualquier impacto que nuestra actividad pues pueda generar dentro del país. Entonces, las definiciones básicas que tenemos que nosotros conocer es de que hay un proponente. Cuando tenemos un proyecto, pues va a haber un proponente. Este proponente puede ser una persona individual o una persona jurídica, ya sea el nombre de una empresa como tal. Y es pues quien va a aparecer como responsable ante el Ministerio de Ambiente por la actividad o la operación que pueda llevar el proyecto. Apoyado de un consultor ambiental, que es la persona individual, como consultores individuales o jurídica, en caso sea una empresa consultora, que puede realizar instrumentos ambientales y hacer la gestión dentro del Ministerio de Ambiente. Debe de contar con una licencia extendida por el Ministerio que avale la capacidad para realizar este tipo de instrumentos y los trámites dentro del Ministerio de Ambiente. Hablamos también de qué es un impacto ambiental, que se define pues como una alteración significativa, ya sea positiva o negativa, de uno o más de los componentes ambientales provocado por la acción del hombre o fenómenos naturales en un área de influencia definida. Nosotros cuando tenemos un proyecto, pues quiera que no, siempre vamos a tener impactos. Esos impactos, pues nosotros los podemos clasificar como positivos o como negativos. El impacto positivo es todo aquel que nosotros debemos de potencializar y que el ministerio quiere que hagamos. En este caso, el impacto positivo que más comúnmente nosotros ponemos en los instrumentos ambientales, pues a veces es que un proyecto pues trae mucha generación de empleo, trae mucha activación económica. Entonces todo esto nosotros lo tenemos que justificar para que nuestros impactos positivos pues sean mayores que los negativos. Los negativos, pues prevenirlos, ver la manera en la cual los podemos evitar. Si los negativos no los podemos evitar, pues ya venimos nosotros a mitigar, vamos a mitigar un poco ese impacto. Y si definitivamente pues no lo pudimos mitigar, lo tenemos que compensar de alguna manera. Esa es la jerarquía en el manejo de los impactos ambientales que el ministerio pues prefiere, ¿verdad? Por eso es de que nosotros antes de iniciar cualquier proyecto, pues es fundamental, así nos lo pide el ministerio, que primero obtengamos pues lo que es la licencia ambiental y hagamos un estudio de impacto ambiental, en el cual pues evaluamos las herramientas que tenemos al alcance para ver cuál va a ser el impacto que pueda tener mi proyecto de la manera en la que lo tengo configurado. Si en ese análisis vemos de que nuestro proyecto puede tener demasiados impactos ambientales, pues podamos, como estamos todavía en fase preventiva, ¿verdad? Viendo qué es lo mejor que podamos poner. Cuando hacemos el match con lo que sea una empresa altamente rentable, pues también tenemos que ver el tema ambiental, porque puede que sea muy rentable, pero voy a tener muchos impactos, entonces el dinero que tengo que gastar para poder mitigar y corregir los impactos, a la larga va a afectar esa rentabilidad que mi proyecto pues, pueda tener. Entonces se buscan alternativas para que sean amigables con el entorno donde nosotros estemos. Y pues aquí ya veíamos el tema de las medidas de mitigación, que es prevenir, reducir o minimizar la magnitud de los impactos negativos en el ambiente. Importante que nosotros en nuestro proyecto pues podamos definir cuáles son esos impactos ambientales que vamos a tener, podamos trazar una línea base de cómo está antes del proyecto y durante el proyecto, pues para poder ir evaluando si nosotros de verdad nuestras medidas de mitigación están siendo efectivas o si no están siendo efectivas, pues replantearnos nuevamente cuáles son las medidas que debemos de tomar. Los instrumentos ambientales, pues en el Ministerio de Ambiente, pues no es que sean totalmente
inamovibles, o sea, de que no los podamos modificar. Sí se pueden modificar y podemos quitar o agregar impactos si es que los identificamos más adelante. Generalmente siempre se quitan porque la actividad, pues al inicio se planteó ciertas actividades, pero en el desarrollo de la misma, pues ya se obviaron o ya no se realizan. Y entonces el instrumento ambiental pues sigue teniendo esos impactos y esos compromisos ambientales. Y nosotros pues podemos solicitar, si ya no se realizan, justificado, que nos los desaparezcan en nuestro instrumento ambiental. Entonces, aquí hablamos de lo que es un instrumento ambiental. A grandes rasgos es un documento técnico que nos pide el ministerio, en donde nosotros realizamos una identificación y evaluación ordenada de los impactos ambientales. Los instrumentos en el ministerio pues los catalogan como en tres tipos. Tenemos los predictivos, correctivos y complementarios. Los predictivos, que ya les mencionaba, que es el instrumento que todos deberíamos de hacer antes de realizar un proyecto, porque nos da la opción de elegir diferentes alternativas de nuestro proyecto en pro de reducir impactos. Entonces, este es como el que nosotros debemos de hacer siempre que tengamos la necesidad o vayamos a implementar una empresa o un proyecto, pues debemos de entrar con carácter predictivo a manera de reducir los impactos. Si definitivamente nosotros pues no realizamos por desconocimiento o no sabíamos o la verdad es de que nos urgía empezar a operar como tal con nuestra empresa, entonces el instrumento que a nosotros nos aplica es un correctivo, porque lo que hacemos es corregir todos esos impactos que no habíamos contemplado en su fase de predicción antes de que iniciara, y pues proponemos ya las medidas para mitigar todos esos impactos que ya tenemos, porque la empresa pues ya se encuentra operando. En el predictivo pues la empresa todavía está en evaluación para comenzar a funcionar a futuro. Entonces, aquí en el correctivo, pues sí debemos de mitigar todos esos impactos. Y puede que esos impactos nos llegue o nos demos cuenta de que pues estamos gastando mucho y que debemos de replantear ciertas actividades que tenemos en la empresa para reducir esos impactos. Entonces, esos son los dos instrumentos que maneja el ministerio. Y un tercer tipo de instrumento que es un complementario que nos ayuda a complementar, como su palabra dice, los instrumentos ya sean predictivos o correctivos. En este caso, pues un instrumento complementario podríamos hablar de un plan de gestión ambiental, que es un plan que basado en la identificación de los impactos, pues va a proponer ciertas medidas o acciones cuantificables y que son medibles con indicadores ambientales para velar por el cumplimiento y la evaluación de las medidas que nosotros propongamos para reducir esos impactos ambientales. Se asigna a un responsable una frecuencia que se le va a dar, cada cuánto se va a estar haciendo esa medida y cuál es como nuestro indicador de que sí se está logrando como tal el cumplimiento, ya sea una normativa o un límite o un parámetro que no debe de salir de cierto valor. Entonces, eso lo podríamos hablar como un instrumento complementario. Dependiendo de la categoría de nuestro proyecto, pues ya podemos saber si nos aplica un instrumento complementario o si únicamente es en carácter predictivo o correctivo el instrumento que debemos de hacer. Luego de que nosotros tengamos nuestro instrumento ambiental, antes de iniciar un proyecto o si ya está iniciando el proyecto como tal, nosotros lo vamos a ingresar al Ministerio de Ambiente. Entonces, ingresamos nuestro instrumento y viene la fase de análisis. Cuando el analista del Ministerio de Ambiente considera que cumplimos con todos los aspectos técnicos que debe de llevar, pues nos va a dar una resolución ambiental con la cual se dejan ciertos compromisos que debemos de acudir en base a lo que nosotros estamos reportando que va a ser nuestra actividad. Y para que nosotros podamos tener ya una licencia ambiental, luego de tener la resolución, pues ya solo pagamos la cantidad de años que vamos a requerir de nuestra licencia ambiental, según la categoría que tengamos. Para las categorías de registro, que son las de mínimo impacto, que más adelante las vamos a ver, pues no es necesario contar obligatoriamente con una licencia ambiental, pero sí tener una resolución ambiental que avala el instrumento ambiental que nosotros ingresamos. Entonces la licencia ya es el último documento que aprueba el instrumento ambiental como tal. Categoría de registro, categoría C, son los que no están obligados a contar pues con una licencia ambiental como tal. Entonces la clasificación de los instrumentos, pues como ya los hablábamos, predictivos, correctivos y complementarios.
Para que los identifiquemos fácilmente, pues todos los proyectos nuevos que van a empezar a operar los clasificamos como predictivos. Los que ya están operando y no contaban con un instrumento ambiental, pues se consideran como correctivos. Y los complementarios, pues nos ayudan a identificar de manera ordenada los impactos o riesgos ambientales de un proyecto, como un plan de gestión ambiental. Entonces, las categorías. En el listado taxativo, y esto proviene de REXA, del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, pues establece que los impactos se van a categorizar dependiendo el impacto que tengan. Tenemos empresas o proyectos que van a ser de alto impacto ambiental. Tenemos empresas que pueden ser de moderado a alto impacto ambiental como una categoría B1, de moderado a bajo impacto ambiental en una categoría de 2, de bajo impacto ambiental, que es una categoría C con PGA o una categoría C, y actividades de registro, que son las actividades que son de mínimo impacto. Entonces, en el listado taxativo nosotros encontramos esta enumeración y clasificación ordenada de los proyectos en base a una clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Dependiendo de las actividades económicas, pues ya se ha hecho una evaluación y un análisis de qué tipo de categoría le aplica según las actividades que llevan, y así fue como se realizó el listado taxativo. Este listado taxativo pues salió en el 2004, la versión que teníamos, y en el 2019, perdón, y a esta versión se le han hecho ciertas reformas. La última reforma fue ahorita el 24 de diciembre del 2021, y donde pues algunas categorías pues bajaron su nivel de categoría que tenían, ya no estaban en una B2, por ejemplo, bajaron a C, en algunos casos que el ministerio consideró pues que estaban muy altas. Entonces, para la categoría de empresas de servicio, pues nosotros en el listado taxativo, en el acuerdo ministerial 402-2021, que es el que les digo que es la última reforma que tiene, pues ahí ya se establece o podemos encontrar nosotros cuál es la categoría que nos corresponde a nuestro proyecto. El sector 9, pues es el de todo lo que es servicios y tiene subsectores. En ellos encontramos el sector A, que es de servicios generales, subsector B, que es comercio al por menor, el subsector C, que es almacenamiento, depósito y distribución. También tenemos un subsector D, que es el tema de todos los laboratorios, y el subsector E, que son talleres, tanto reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y equipo. Cabe resaltar que a veces pues nosotros buscamos en el listado taxativo y no encontramos directamente la actividad que nosotros tenemos. Entonces, lo mejor ahí es pues abocarse al Ministerio de Ambiente y que ellos les puedan brindar una categorización en base a una descripción que ustedes hacen de su proyecto. Entonces, a veces no todas están en el listado taxativo, o a veces son muy similares, pero le queda una cierta duda de si es la categoría que me corresponde, entonces mejor es abocarse al Ministerio de Ambiente. ¿Cómo nosotros taxamos o categorizamos el proyecto? Basados en actividad económica, pues procedemos a buscar en dónde es que nosotros nos encontramos. Para el sector 9, que son los servicios, pues nosotros quisiéramos hacer una categorización de un laboratorio de ensayos y análisis técnicos, pues lo que nos va a pedir es verificar cuál es el factor de impacto. Entonces nosotros debemos de conocer ese factor de impacto. Entonces, si vemos en el numeral 1, pues nos dice que el laboratorio es de ensayo, laboratorio de ecotoxicología y o biotecnología y o físico-químicos y microbiológicos. El factor de impacto que le pide el ministerio a uno para poder hacer la categoría es el área en metros cuadrados que tiene la empresa o el laboratorio. Entonces ya de ahí nos pasamos a la parte de la categorización. Nosotros, el ministerio nos colocó ahí que menor o igual a 150 metros cuadrados de área de un proyecto, pues todavía nos entra en una categoría C con PGA, una categoría C con plan de gestión ambiental. Pero si nuestro laboratorio posee más de 150 metros cuadrados, hasta 1000 por ejemplo, la categoría máxima que va a poder alcanzar va a ser una categoría B2. Entonces, así es como nosotros ya sabemos, y con esto ya podemos ir a ver cuáles los términos de referencia del instrumento ambiental que nos corresponde.
Si el laboratorio ya está operando, sabemos que es un instrumento en carácter correctivo, y a los que son correctivos en una categoría B2, por ejemplo, les llamamos diagnósticos ambientales de bajo impacto. Y si es pues un laboratorio que va a iniciar a operar en un futuro, pues lo vamos a llamar como una evaluación ambiental inicial, que es el instrumento por el medio del cual pues ingresamos al Ministerio de Ambiente. Más adelante pues vamos a ver detallado esa parte. Aquí es donde tenemos ya los nombres como se identifican en el Ministerio de Ambiente. Para las categorías A y categoría B1, dependiendo si es correctivo, le vamos a llamar un diagnóstico ambiental, y si es un preventivo, evaluación de impacto ambiental. Si es una categoría B2, C con PGA y C, pues si es en carácter correctivo, le llamamos diagnósticos ambientales de bajo impacto, que son los DAVI, y si es en carácter preventivo, pues le llamamos evaluación ambiental inicial. Y para todas las categorías de registro no listados, pues los llamamos formularios de actividades correctivas para registro, si es en carácter correctivo, o sea, si ya estamos operando, o si son un formulario de actividades para registro, si estamos en carácter preventivo. Previamente estamos haciendo nosotros el instrumento antes de comenzar a operar. En la primera columna, pues les coloco gráficamente quiénes pueden ingresar estos trámites dentro del ministerio. Para las categorías de bajo impacto, pues lo puede hacer una empresa consultora, un consultor individual o una persona individual. Aquí no es necesario de que ustedes para ingresar pues tengan un consultor ambiental, ya que es un formulario bien básico que se debe llenar. Para los que son de moderado a bajo impacto ambiental, como lo son la categoría B, C con PGA y la C, pues ahí sí ya les solicita que tengamos un consultor ambiental o una empresa consultora para poder ingresar. Más que todo por la elaboración del plan de gestión ambiental, que sí debe ser realizado por un consultor ambiental. Para la categoría A, únicamente empresas consultoras lo pueden realizar, ya que el ministerio pide que la empresa consultora pues tenga un equipo multidisciplinario en todas las áreas que puede abarcar el proyecto, tanto como un geólogo, un biólogo, un arquitecto, un ingeniero sanitarista. Entonces sí pide que las categorías A, por ser de alto impacto ambiental, sí puedan tener una empresa consultora los que deban de ingresar a este instrumento. Y para la categoría B1 sí lo puede ingresar un consultor individual ambiental, pero debe de tener ya una licencia categoría B. Como consultor debe de tener su licencia en categoría B. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo vamos a identificar dentro del ministerio los instrumentos. Y aquí hablamos pues de qué es un plan de gestión ambiental. Ya netamente hablando, pues es un conjunto de operaciones técnicas y acciones que se proponen como objetivo para asegurar la operación de un proyecto o una industria dentro de las normas legales, técnicas y ambientales, para prevenir, corregir o mitigar los impactos o riesgos ambientales negativos. Básicamente, el plan de gestión ambiental es eso, ¿verdad? Tener un plan en el cual nosotros vamos a estar verificando con cierta frecuencia las acciones que vamos a tomar para mitigar un impacto ambiental. En este caso, pues tenemos un extracto de un plan de gestión ambiental en el tema de la palma africana. Entonces aquí ellos pues detallan muy bien sus acciones, pues desarrollar el estudio técnico de aguas residuales. ¿Cuál es el medio de verificación? Pues tener el estudio técnico de aguas residuales según nos lo pide la ley y el manual general de reglamento. ¿Y cuál es la frecuencia de verificación del monitoreo? Pues el estudio técnico se debe de actualizar cada 5 años. Y si nos vamos a la última fila, pues tenemos el tema de mantenimiento de sistemas de recolección de aguas residuales de tipo ordinario, de tipo especial, pues ellos lo ponen de una periodicidad semestral. Este plan de gestión ambiental, pues no puede ser una copia y pegar de otro proyecto, puesto que todos tenemos diferentes impactos y los mitigamos de diferentes maneras. Puede que sea muy similar en ciertos aspectos, pero en otros sí debemos hacer un análisis muy exhaustivo para verificar que sí estemos mitigando o previniendo los impactos ambientales. Y pues dado de la aprobación de un instrumento ambiental, les comentaba que nos van a dar una resolución ambiental. En esta resolución ambiental pues van a venir ciertos compromisos ambientales, que son acciones y o prácticas ante el Ministerio de Ambiente
derivadas del análisis de los instrumentos ambientales que la General de Ambiente y Recursos Naturales determinan e imponen como condicionantes. Aquí está la palabra clave para saber qué es lo que a nosotros nos aplica. Si nosotros ya estamos regulados, tenemos una resolución ambiental y una licencia ambiental, pues es importante que leamos cuáles son esos compromisos que el ministerio nos dejó y que debemos de cumplir, porque ellos pueden dar seguimiento a esos impactos y hacer visitas para verificar que las estemos cumpliendo. Si nosotros colocamos ciertos periodos para poder implementar estas medidas, pues las debemos de hacer según nosotros lo colocamos en el instrumento, y asimismo pues el ministerio nos lo dejó como un compromiso ambiental. Y entonces básicamente lo que busca es garantizar una gestión ambiental efectiva, o sea que sí estemos nosotros mitigando o compensando esos impactos ambientales. Entonces aquí iría como la primera observación que les hacemos. De verdad conocemos cuáles son los compromisos ambientales de nuestra empresa. ¿Estamos cumpliendo esos compromisos ambientales? ¿Será que todos esos compromisos ambientales el día de hoy siguen vigentes en la empresa, o ya modifiqué ciertas cosas en la empresa y ya no me aplican? Entonces, ahí lo que podemos hacer es entrar a revisar y ver cómo estamos en este tema para que no nos vaya a agarrar de sorpresa algún día una inspección del Ministerio de Ambiente. Generalmente pueden llegar a nuestra empresa si tenemos algún tipo de denuncia o demanda ambiental, pueden llegar y solicitar pues toda esta información. Entonces es mejor que nosotros la tengamos y la conozcamos de primera mano para que ellos pues vean que sí estamos muy enterados de eso y sí damos un seguimiento. Y si no lo hacemos, pues ya ponernos al día y revisar bien cómo estamos en este tema. Entonces, luego pues de que ya tenemos nuestros compromisos ambientales, pues van a venir un montón de reglamentos que posiblemente por la actividad que llevemos en nuestra empresa, pues nos van a ser aplicables o nos van a ser auditables en cierto modo por el Ministerio de Ambiente. Si en uno de los compromisos ambientales nos colocan cumplir con el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que es el reglamento de las descargas, reuso de aguas residuales y la disposición de lodos, pues entonces debemos de cumplir a cabalidad lo que este reglamento nos establece. Este reglamento pues se debe de interpretar conjuntamente con el Acuerdo Ministerial 105-2008, que es el Manual General de Reglamento. Básicamente es una explicación más detallada de cada uno de los aspectos que nos está pidiendo el reglamento en 236. A grandes rasgos, ¿qué seguimientos debemos de dar si tenemos este compromiso ambiental? Pues primero tener y realizar un estudio técnico de aguas residuales. Este es el ETAR y es obligatorio que las empresas que lo tengamos como compromiso ambiental lo realicemos. En este estudio pues se hace un análisis inicial de cómo estamos como entes generadores, nos identificamos hacia dónde descargamos, si tenemos un cuerpo receptor o si tenemos un alcantarillado público. También nos clasifica si somos entes generadores nuevos o entes generadores existentes. Esto es dependiendo de cuánto iniciamos operaciones en la empresa. Para todas las empresas que iniciaron antes del 2006, pues se le cataloga como existentes, y para todos los que están posterior al 2006, que fue cuando se publicó el acuerdo, ya son entes generadores nuevos. Se establecen los monitoreos de los efluentes de descargas residuales y lodos también de los parámetros que se establecen en el estudio técnico. Como mínimo nos pide hacer 2 análisis al año, según lo que el estudio técnico nos puede decir, de los parámetros que debemos de evaluar. Realizar monitoreos de lodos. Si tenemos una planta de tratamiento y se generan lodos, pues ¿qué hacemos con esos lodos? Si los lodos nosotros pagamos a una empresa para que se los pueda llevar y que le dé la disposición final, entonces nosotros estamos respaldados con un certificado o una licencia ambiental de esa empresa. Pero si nosotros tenemos un patio de secado de lodos de nuestra planta de tratamiento y nosotros después lo disponemos al suelo, pues sí debemos de monitorear los parámetros que nos pide el acuerdo para poder disponer al suelo o a la basura esos lodos, ¿verdad? Importante, el estudio técnico se debe de actualizar cada 5 años, ya sea porque tengamos algún cambio o porque ya se nos venció el plazo en el cual el estudio pues tiene una vigencia. Y actualmente, desde el año pasado, pues ya entró en vigencia un nuevo acuerdo ministerial, el 37-2021, que es la creación del Sistema General de Entes Generadores de Aguas Residuales,
denominado SIGEGAR, donde debemos de estar ya registrados. Para Guatemala teníamos julio y agosto, si no estoy mal, como fecha máxima para registrar nuestra empresa, subir datos de nuestro estudio técnico y tener nuestro usuario ahí. ¿Cuál es la importancia de este requisito especialmente? Que este va a ser el nuevo mecanismo de evaluación y control del Ministerio de Ambiente para ver si estamos cumpliendo con nuestros análisis de aguas residuales y si están los parámetros pues cumpliendo con la normativa del acuerdo nativo según nos aplique a nosotros. Entonces, revisar este como es un acuerdo ministerial nuevo, pues aún no nos aparece como un compromiso ambiental, pero sí es obligación de que todos los entes generadores o que descarguen agua alcantarillado pues tengan ya su registro y empiecen a subir en los primeros días del 2023 sus informes del año anterior, ¿verdad? Otro de los reglamentos que es aplicable y que son nuevos, que han cobrado un poco más de fuerza en los últimos años, pues es el tema de todo lo que es la disposición de residuos y desechos sólidos comunes, ¿verdad? Entonces, el año pasado, pues ya nos entró el reglamento, que es para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, que nos obliga a todos desde la generación a hacer la clasificación de nuestros desechos y nuestros residuos, ¿verdad? Ya tenemos cierto material de apoyo gracias al Ministerio de Ambiente, como la guía para la identificación gráfica de desechos sólidos comunes. Y pues en el reglamento, en el 164-2021, ya nos dan cuáles son las clasificaciones que debemos tener. Desde que se publicó el acuerdo gubernativo, pues nos dan como obligatorio ya realizar nosotros una clasificación primaria. Básicamente separar lo inorgánico de lo orgánico y tenerlo separado. Pero después del plazo de los 2 años ya se va a exigir de que hagamos una clasificación secundaria donde todo lo inorgánico pues ya lo podamos clasificar si es metal, si es vidrio, papel, plástico o multicapa. La recomendación acá es de que si vamos a implementar algún tipo de separación de residuos, pues lo podamos hacer de una vez a una clasificación secundaria. Claro está, debemos de evaluar qué sí producimos nosotros, porque si en nuestra empresa no tenemos producción de multicapa, porque vamos a tener un contenedor de multicapa si ni siquiera se nos va a llenar, ¿verdad? Entonces debemos de hacer pues un estudio de clasificación de nuestros desechos para saber cuál es la composición que tenemos y así pues colocarlos con los contenedores que tengamos. Para el tema de reciclaje, todo esto de metal, vidrio, papel, pues sabemos de que es aprovechable si nosotros pues lo damos a las empresas que tengan autorizado pues hacer el reciclaje de esos productos. Pide de que esas empresas que nosotros estemos contratando pues tengan su licencia ambiental autorizada para realizar estas actividades y así pues ustedes ya trasladan la obligación de la disposición final de esto a esas empresas. Pero por lo pronto pues realizar nuestras clasificaciones desde el área de generación, donde sabemos que nuestra empresa nos genera desechos sólidos, pues ya tener identificados y separadas estas clasificaciones. Y pues aboga siempre por el tema de las 3R, ¿verdad? Que es reducir, reutilizar y reciclar. Entonces vamos a reducir todo aquello que podamos reducir, que no sea necesario que volvamos a comprar. Si definitivamente no lo pudimos reducir, pues vamos a reutilizar, darle un segundo o un tercer uso a esta materia prima. Y ya definitivamente cuando ya lo reutilizamos y ya es momento de disponerlo, ver si todavía lo podemos reciclar antes de disponerlo en un vertedero, porque eso es lo que estamos evitando, ¿verdad? Que todos esos desechos que son aprovechables pues no llegan a un vertedero y pues ya no se pueden utilizar y en el vertedero pues no hacen nada, ¿verdad? Entonces, esto es como de otro de los reglamentos que ya nos va a aplicar como empresa de servicio, pues generamos siempre desechos, aunque sean solo orgánicos o tal vez solo papel o tenemos una generación de plástico, ya debemos de irlo clasificando según una normativa que tenemos vigente. Hay ciertos reglamentos, hay un reglamento que nos habla de la salud y seguridad ocupacional dentro de nuestra empresa. A grandes rasgos, pues nos pide que tengamos un comité bipartito ya formado, que tengamos las condiciones dignas para los colaboradores, o sea, que todos los lugares donde van a desempeñar sus actividades se encuentren adecuadas para ellos también, no solo para la operación que se va a llevar.
y realizar algunos monitoreos ya ocupacionales dentro de la empresa para verificar de que no estemos dañando la salud de los mismos, ¿verdad? Y generalmente nos solicitan algún análisis de ruido para saber si el ruido que se genera en la empresa por algún proceso no supera los 85 decibeles que el reglamento establece. Entonces, si lo supera, pues tomar acciones correctivas como el uso de tapones auditivos mientras se realiza la actividad. Si tenemos un área donde se necesita iluminación porque es una cocina o es un área donde estamos en control de calidad o tenemos necesidad de tener iluminación, pues verificar que la iluminación esté dentro de los parámetros que ya se establecieron de la cantidad de luces que debe de tener por el tipo de actividad que se lleva. Si tenemos alguna actividad que nos genera vibraciones, pues verificar que la vibración no esté siendo dañina para los operarios o las personas que estén directamente con ellos. Cuando tenemos actividades donde se lleva el tema de calor o se lleva frío extremo, pues verificar el estrés térmico. La medición de estrés térmico es básicamente verificar la temperatura a la cual se encuentra el área donde se está haciendo una actividad, sumándole el cansancio o el desgaste que pueda tener la persona por la actividad que esté desarrollando, si está subiendo cajas, si está colgando ciertas cosas. Entonces la suma del calor provocado por el lugar donde estamos más la actividad que lleva, pues nos debe determinar si hay un estrés térmico o estamos bien en las condiciones. Pues tomar medidas para que la persona no esté en peligro, su vida pues no se pueda deteriorar por estas condiciones donde se encuentra actualmente. De igual manera, pues realizar mediciones de material particulado. Esto lo que busca es en áreas donde sabemos que se nos genera polvo o se nos van a generar partículas o gases, pues determinar el tipo de protección respiratoria necesaria para nuestros colaboradores, para que ellos pues, no estén en riesgo en su salud. Puesto sabemos que el material particulado, cuando es la partícula PM2, pues entra directamente en nuestro sistema respiratorio y pues es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares en muchas personas que están expuestos a este tipo de contaminaciones. Y pues por último, si tenemos áreas que deben de controlarse, mucho el tema de la inocuidad, pues realizar microbiologías en manos y superficies para ver que si estemos teniendo procesos de desinfección pues muy eficientes y no nos pueda después en nuestros productos, si estamos en una cadena de productos, dañar o que tengamos algún tipo de problema por contaminación. Entonces, esto es básicamente a grandes rasgos los aspectos que abarca la salud ocupacional y su reglamento. Esto puede ser solicitado por el Ministerio de Trabajo o el ICS conjuntamente. A veces primero llega el ICS y casualmente 2 semanas después llega al Ministerio de Trabajo, porque de tanto hay algunas comunicaciones por ahí. Sí es importante pues tenerlo controlado. Y aquí hablo de unas normativas internacionales, y ya que Guatemala pues no tenemos una normativa de calidad de aire como tal, pero hay muchas empresas que sí se dedican a monitorear por estándares internacionales cómo está la calidad de aire de las emisiones que pueda tener. Entonces, se utiliza generalmente la guía de la OMS como un parámetro de referencia para saber cómo está la contaminación y poder realizar sus monitoreos y mediciones y tener un parámetro de comparación. Y también la del Banco Mundial, que son dos guías, como guías como tal, pues no tienen injerencia legal, ¿verdad? De si usted no cumple con ese valor, pues tiene una sanción, no, porque como es una guía, es una recomendación. Más allá de recomendar, pues no tiene ningún peso vinculante en las legislaciones de los países, pero sí son datos que utilizan muchas empresas para saber si no están teniendo de riesgo pues a las personas que están cerca del área del proyecto. Igual la guía para ruido comunitario de la OMS generalmente es la que se utiliza para hacer un monitoreo de ruido ambiental afuera de la empresa y ver que ese ruido pues no esté perturbando si tenemos un área residencial, pues a las residencias que tengamos, y si es un área industrial, pues colocar cuál es el límite que manejan las áreas industriales, pues sabemos que va a haber bastante movimiento y generación de ruido como tal. Entonces, básicamente esas son como las normativas y todo lo que nosotros encontramos más comúnmente dentro de las empresas de servicio que les pueden estar aplicando.
Pero como les menciono, importantísimo que conozcamos qué tenemos como compromisos ambientales. Esa es la primera etapa que nosotros debemos de saber. Si contamos ya con una licencia ambiental, tenemos ya vigente la licencia, recordemos que estas se van venciendo y las debemos estar actualizando. Y ya en base a ello, pues hacer un análisis de lo que ingresamos inicialmente, si nuestra empresa ya lleva muchos años, sigue siendo así o ya podemos hacer algún cambio para que nuestro instrumento pues, esté actualizado. Entonces, yo no sé si tendrán alguna duda o quisiéramos que ampliáramos algún tema del cual ustedes tengan duda en sus empresas, pues, con mucho gusto. Y pues para mí ha sido un gusto pues haberles dado esta información en carácter técnico que nosotros manejamos y que nosotros también podemos asesorarles y brindarles ese apoyo si ustedes lo desean también, ¿verdad? Entonces dejo ahí al uso de la palabra o en el chat si tuvieran alguna duda pues para poder aclarar ahí sus consultas. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, disculpe, tengo una consulta. Es que ha circulado por ahí en redes una información acerca de que toda empresa, por mínima que sea, aunque sea micro, pequeña empresa, debe tener su licencia ambiental. Entonces, por decirle algo, mi esposa tiene su empresa de diseño gráfico y me dice, ¿será que me aplica? Entonces, Sí, muy el- bien, le respondo. Gracias por su pregunta. Sí, como les mencionaba, desde el año 68, pues habla de que todo proyecto, obra o industria en Guatemala debe de contar con un estudio de impacto ambiental. Todas las empresas aquí en Guatemala, desde una tortillería, una farmacia, un taller, una panadería o una minera o una hidroeléctrica, pues debe de tener una licencia ambiental. Por ser, lo que debemos de hacer acá es categorizar la actividad de la empresa que usted me está mencionando y me imagino yo que si es pequeña empresa puede que nos caiga en una categoría de registro o una categoría C. Entonces no es tan complejo realizar el trámite, pero sí lo debemos de hacer. Para darle el tema de costos dentro del ministerio, los gastos que usted tendría que tener ahí serían de ingresos o expediente, que son 150 quetzales. Y ya si usted desea contar con una licencia ambiental, el año de licencia está en 50 quetzales. Entonces, si usted paga los 5 años, son 250 quetzales más y usted ya tiene pues, los 5 años de licencia como tal. Claro que hay ciertos requisitos que le van a pedir, como si tiene planos o si tiene pues, patentes de comercio, el RTU, DPI, si es propio donde está la empresa, pues que tenga su certificado de registro de la propiedad y si usted lo alquila, pues que tenga un contrato vigente. Entonces, más que todo es cumplir con toda esa regulación que el ministerio pide para poder ingresar el instrumento y así pues le van a estar ellos dando su resolución ambiental y usted ya puede operar tranquilamente. Aquí hay un dato muy importante y aprovechando la pregunta es de que en el 2019 se dio una reforma al REXA, que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. En él se puso, pues primero que les quitó la obligación de tener licencia ambiental obligatoria a las categorías C y la categoría de registro. Ellos no tienen obligación de pagar la licencia. ¿La pueden pagar? Sí, es opcional. Y también les volvió a ampliar el plazo para que todas las empresas que están operando y no tengan licencia ambiental, pues puedan presentarse voluntariamente a presentar su instrumento ambiental y así pues ya regularizarse. Después de el 16 de diciembre de este año, ese plazo pues ya se acaba y ya el ministerio puede sancionar con multas mayores. Actualmente se sabe de que por haber operado sin licencia ambiental y usted ingresa su expediente, pues usted ya se ganó una multa mínima que establecieron así ellos, ¿verdad? De 5,000 quetzales para las categorías C. Categoría de registro pues no está contemplado como tal y el pago de la multa pues no es una limitante para que usted saque su instrumento ambiental. Usted puede hacer todo su trámite de licencia de resolución ambiental y licencia ambiental sin necesidad de pagar esa multa, pues esa multa se la van a notificar posteriormente. No sabemos cuándo. Yo he ingresado a varios instrumentos ambientales que supuestamente deberían de tener la multa y al día de hoy pues no se le han comunicado a los del Ministerio de Ambiente con los clientes para decirles, mire, tiene que hacer el pago de la multa.
Lo que sí es seguro es que algún día pues el ministerio se va a poner al día y va a notificar ese pago de esas multas como tal. Entonces, espero ahí haber aclarado su consulta. Igual cualquier duda, ahí les dejo mis contactos y nosotros pues les podemos asesorar mejor en ese tema y indicarles cómo debemos de proceder para obtener su licencia, ¿verdad? Muchas gracias. No, para servir. El costo de una licencia ambiental tipo B1, déjeme ver, creo que para B2, recuerdo que el año está en 1.500 quetzales, un año de licencia en el ministerio. Aparte, pues es la consultoría ambiental de elaboración del instrumento ambiental. Y pues como es un proyecto que es B1, sí lleva, los términos de referencia son un poquito más extensos y hay ciertos estudios que le van a pedir dependiendo del proyecto que usted pueda tener. Entonces ahí lo mejor es ver el término de referencia que se tiene y ya poder hacer el instrumento en base a lo que el ministerio le va a solicitar. Pero creo que sí, el año de una licencia en el Ministerio de Ambiente tipo B1 creo que está en 3.000 quetzales y así pues va subiendo. Sí, les podemos compartir la presentación. Yo se la voy a dejar aquí al Centro de Producción Más Limpia y con mucho gusto. Después del vencimiento de la licencia ambiental, ¿debe volverse a pagar? Sí. Si tenemos una licencia ambiental y se nos vence, la ley dice que en los próximos 30 días luego del vencimiento tenemos la obligación de renovar nuestra licencia ambiental. Y aquí es muy, muy importante que verifiquemos nuestro vencimiento de licencia, puesto que después del 16 de diciembre, según tengo entendido, las licencias que no se renueven en ese, o renoven, perdón, en ese tiempo, van a ser archivados los instrumentos ambientales y usted para renovar su licencia ya no solo es firmar el formulario y pagar los años, sino que va a tener que hacer un nuevo instrumento ambiental. Entonces, es mejor andar al día con la renovación de su licencia. Sí, el registro en el Sistema General de Entes Generadores es para todas las empresas. Les aplique o no les aplique el reglamento. Si no les aplica, pues hay una casilla donde dice exención de elaboración de estudio técnico. A quienes no les aplica, pues elaborar un estudio técnico de aguas residuales. A todas las personas que solo generan aguas residuales de tipo ordinario y que tienen una acometida autorizada al alcantarillado público de alguna municipalidad, o si ustedes se encuentran dentro de un complejo donde ustedes descargan a un sistema de drenajes privado y que la empresa antes de hacer la descarga pues le da un tratamiento. Solo a esos casos pues no es obligatorio realizar un estudio técnico de aguas residuales y asimismo pues las edificaciones como edificios de apartamentos únicamente, viviendas unifamiliares, ellos tampoco pues deben de realizar, pues son solo aguas ordinarias que son las de los sanitarios, lavamanos, lavadoras, lavatrastos que se generan. Entonces, esa sí es obligación del alcantarillado del cual usted descarga, pero si su empresa, aunque solo descargue aguas de sanitarios, por así decirlo, pero no tiene un sistema de alcantarillado municipal y descarga un pozo de absorción a un río, a un lago, usted ahí es un ente generador y antes de descargar al subsuelo o al cuerpo de agua, pues debe de dar un tratamiento, entonces sí le aplica todo el reglamento. Entonces sí todos debemos de registrarnos y si no nos aplica, pues hay casillas para poner la exención y que estemos cumpliendo con ese reglamento. Y el muestreo y análisis de agua residual aplica para todas las categorías. Aquí no es si aplica a la categoría, sino que me aplica como ente generador. Como les explicaba, si soy un ente generador de agua residual, sí debo de hacer el análisis, sí me aplica todo el reglamento, entonces debo de hacer según lo que el estudio técnico me arroja. Entonces, lo primero que debemos de hacer es identificar si le aplica o no le aplica, o sea, si tiene descargas de tipo especial, algún alcantarillado, o de tipo especial algún cuerpo receptor, y pues ahí ya la base del estudio técnico le va a dictaminar si debe de hacer sus análisis 2 veces al año y pues adjuntarlos al estudio técnico. Entonces, no sé si ahí logré aclarar las dudas o si hubiera alguna otra, pues con mucho gusto. Disculpe, Sí. ¿cuál sería el primer paso para empezar a investigar? Por ejemplo, si Ok. decido, ¿qué información le tendría que enviar a usted o cómo Lo funciona? primero,
Lo primero que tenemos que hacer es describir las actividades que ustedes llevan. En base a esas actividades que ustedes llevan, pues categorizar en el estado taxativo. Luego de que ya categorizamos, vemos cuáles son los términos de referencia que le corresponden o les aplican. Y ya con los términos de referencia, pues presentamos el instrumento ambiental, esperamos la resolución del Ministerio de Ambiente y ya pues después cuando esté la resolución, ya ustedes hacen el pago de la licencia ambiental según lo que le corresponda, ¿verdad? Gracias. Para servirle. Entonces, si no habría alguna otra duda, pues para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes, poder transmitir un poco de lo que nosotros conocemos y pues darles esos tips o recordatorios que tenemos. Recordemos que el cuidado del ambiente está en cada uno de nosotros, no solo si estamos en una empresa, pues también desde nuestro hogar podemos hacer pequeños cambios que si lo hacemos todos juntos, esos pequeños cambios sumados, pues ya pueden hacer un gran cambio. Entonces, yo les agradezco bastante el espacio y siempre quedo a la orden ahí con ustedes, ¿verdad? Ese es mi contacto y cualquier duda o asesoría que necesiten, con mucho gusto les estamos apoyando, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero Sergio, por su participación y por su tiempo. Nuevamente le agradecemos por parte del centro el apoyo que siempre nos brinda, tanto usted como Ecociencia. Como bien el ingeniero lo comentaba, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, ahí vamos a estar compartiendo su presentación y también la grabación. Se lo vamos a estar enviando por medio de correo electrónico. Considero tenerlo listo mañana en el transcurso de la tarde, así que ahí les estará llegando. Entonces, que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniero. Que tengan también un buen día. Gracias a cada uno de los participantes por su asistencia y nos vemos en las siguientes actividades. Gracias, feliz día.